el Señor siga guiando nuestras vidas, siga ayudándonos, gloria a Jesús, a seguir hacia adelante, siempre confiando en el Señor sobre todas las cosas. Padre amado, te damos las gracias, Señor, en esta noche. Padre amado, gracias, Jehová, siempre por la vida. Gracias, Padre amado, por el aire que respiramos. Gracias, Padre amado, Señor, por la fortaleza que nos da. Gracias, Padre amado, Señor, porque sabemos que caminas con nosotros, Padre amado. Señor, día a día, Padre amado. Gracias, Señor, porque podemos, Dios mío, llegar a ti, Dios mío, por medio, Señor, de nuestra relación, Señor, contigo, Padre amado. Señor, fortalece a tus hijos, Padre amado, los que están aquí presentes, Padre amado, y los que poco a poco se estarán conectando, Padre amado, a través, Señor, de las plataformas, Jehová. Señor, en esta hora, Dios mío, sé con cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, cuídanos, guárdanos, protégenos, Señor. Limpia y purifica nuestra vida, Padre amado. Señor, estamos delante de ti. Señor, te pedimos perdón, Padre amado, por las faltas, Señor, por las ofensas, Padre amado. Señor, por los pecados, Padre amado, Señor. Padre amado, por todo, Jehová, lo que quizás pudimos hacer, Padre amado, que no te agradó. Señor, te pedimos perdón, Padre amado. Señor, ayúdanos, Padre amado, Señor. Padre amado, y dirige, Dios mío, nuestra vida, Padre amado. Señor, nuestros pensamientos, dirígelos, Padre amado. Ten control sobre cada uno de ellos. Ten control sobre nuestras emociones. Ten control sobre nuestros sentimientos. Ten control, Padre amado, Señor. Padre amado, por lo que podamos experimentar en el día a día, Jehová. Señor, en esta hora, Dios mío, Padre amado, si hay algún hijo tuyo, Padre amado, que está de camino, guárdalo, Señor, que pueda llegar en bien. Señor, los que no pueden llegar, Padre amado, Señor, tú conoces, Señor, cada situación, Señor. Señor, cuídales, Padre amado, Señor, donde quiera que estén. Si hay alguno que está trabajando todavía, protégele, Padre amado, Señor, y guíales con bien hacia sus hogares, Padre amado. Señor, que puedan descansar, Padre amado, Señor. Padre amado, gracias, Padre amado, te damos, Jehová, Señor, porque podemos, Dios mío, darte, Dios mío, la alabanza y la adoración, Padre amado, con un corazón, Dios mío, lleno de gratitud, Padre amado, por tanta bondad, Padre amado, por tu misericordia, por tu amor, Padre amado, por la provisión, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque tú nos sostienes, Señor, porque tú nos enseñas. Gracias, Dios mío, Padre amado, porque por la abundancia también, Padre amado, Señor. Y aún también te damos gracias, Señor, por esos momentos, Jehová, Señor, que tuvimos la necesidad, Padre amado, Señor, y pudimos acudir a ti, Padre amado, en medio, Dios mío, Señor, de la crisis, Padre amado, en medio de las situaciones, Señor, de las adversidades, que pudimos, Dios mío, levantar nuestro rostro, nuestra mirada al cielo, Señor, y poder, Dios mío, Señor, extender nuestros brazos, Señor, enseñar, Dios mío, de que necesitamos siempre de ti, Padre amado. Señor, una vez más, Dios mío, nuestra vida está en tus manos, Señor. Padre amado, para que tú sigas, Dios mío, perfeccionando tu obra en nosotros, Padre amado. Que siga, Dios mío, sacando de nosotros, Jehová, todo aquello que no te agrada, Padre amado. Señor, y que podamos estar siempre alineados, Dios mío, a tus propósitos, Jehová. Gracias, Dios mío, una vez más, Señor. Te pedimos en esta hora, Jehová, Señor, que tú y tu Espíritu Santo, Dios mío, Señor, toque nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Porque nuestro anhelo y mi anhelo, Señor, es siempre, Señor, tener, Dios mío, y estar delante de tu presencia, Jehová, sentirte, Dios mío, Señor, y tener revelación, Dios mío, tener esa experiencia, Dios mío, cada día, Padre amado, contigo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 aleluya, gloria a Dios. Santo, santo, santo. Sube esa alabanza, Elinel, por favor. Gloria a Jesús, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Te entregamos nuestra vida, Señor, aleluya.
santo, 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 Dios mío, Jehová. Señor, cada hijo tuyo tiene una petición, cada hijo tuyo, Dios mío, tiene una necesidad, Padre amado. Y necesitamos de ti, Jehová. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Acudimos a ti, Dios mío, en esta hora, Jehová. Santo eres, santo, santo, santo. Dios mío, prospera nuestra vida, Jehová. Santo, santo, santo. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Señor, anhelamos, Dios mío, más de ti, Señor. Oh, rendimos nuestra vida, Dios mío, Señor, a ti, Jehová. Santo eres, Jesús. Quiero conocer. Aleluya. Santo, 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 santo. Oh, gloria a tu nombre. Aleluya. Qué bonito es tu poder decirle, Señor, me rindo ante tus pies. Oh, Jehová, me rindo, Señor, a tus pies, Padre amado. Oh, Señor, que seas tú en mí, Padre amado. Aleluya. Oh, santo eres, Jesús. Alabado Cristo. Santo, santo. Súbela, súbela ahí un poquito. Si te la sabe, cántasela al Señor. Ahí canta, ahí entre tú y dice el Señor. Aleluya. Hasta el anochecer yo cantaré en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Aleluya. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Oh, yeah. En mi vida ha sido bueno. Aleluya. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya, aleluya. Alábale ahí. Aleluya. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Dios es fiel, amado. Aleluya. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu Aleluya. fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.
Dale gracias al Señor, aleluya. Mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Aleluya, 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 aleluya. Un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Gracias, gracias. Se pueden sentar unos minutos, gloria a Jesús, aleluya. Tengo una palabra, una reflexión en esta noche para cada uno de ustedes. Dios bendiga a los hermanos que poco a poco se conectan en esta hora, gloria a Dios. Amén. Y todos tenemos una inquietud. ¿Usted tiene una inquietud, José? ¿Hay alguna inquietud, verdad? Brenda, ¿tienes alguna inquietud? Melvin, ¿verdad que sí? Todo el mundo tiene una inquietud por algo. Más Clarisa, ¿verdad? Tenemos una inquietud siempre por algo. Nos preocupa algo. Y no tan solo tiene que ser cosas malas. ¿Ok? Pero siempre, y quizás una de mis inquietudes, o quizás de mis preocupaciones, está en todo aquello que vemos a diario. ¿Ok? También me pone triste escuchar personas diciendo, una vez le serví al Señor. Una vez estuve en los caminos del Señor. Yo prediqué. Yo cantaba. Yo hacía misiones. Pues y eso preocupa, ¿verdad? Y eso es una inquietud y da tristeza también. Gloria a Jesús. Y me viene, ¿verdad? Siempre a colación y a mi interior, a mi sistema, a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu. Todo lo que camina contrario a lo que Dios establece o estableció. Y en este mundo que nosotros estamos viviendo, tenemos muchas voces contrarias y podemos apreciar muchas veces cuando el mundo o la sociedad o todo aquello que nos rodea nos dicen no. Entonces, pues podemos, yo le puse los no del mundo versus el sí de Dios. Y esto lo hemos hablado de diferentes maneras, pero estamos bien saturados de hoy en día de muchas voces externas. ¿Ok? Donde nosotros podemos estar en el día, no tan solo me tengo que ocupar de lo mío y de mis responsabilidades, y en adición escucho todo lo que pasa a mi alrededor, aunque no quiera. ¿A cuánto le pasa eso? Si usted tiene una fórmula de bloquear lo externo y no mantenerse enfocado, ayúdeme. Pero no podemos evitar escuchar lo que pasa a nuestro alrededor.
Y tampoco ya a estas alturas no podemos evitar abrir el teléfono y meternos en Facebook, meternos en Instagram, meternos en los chats. Es algo que ya estamos automáticos en eso. Sentimos la necesidad, aunque no sea importante, necesito tener el teléfono en la mano y meterme a los chats. Eso ya es algo normal, ¿ok? Vamos a estar escuchando opiniones de todos lados, ¿ok? Diagnósticos rápidos. Vamos a estar escuchando juicios sin misericordia, ¿ok? El ser humano es tan talentoso en señalar, en juzgar, en criticar, ¿ok? Oye, y qué triste, ¿ok? Es ver al creyente, al cristiano, ¿ok? Al líder, al que tiene posiciones, al pastor, al mentor, al whatever, apóstol, a cualquiera, entrando en estas dinámicas, ¿ok? Y utilizando la palabra de Dios para condenar, ¿ok? Eso lo vamos a estar escuchando, esto hasta que Cristo venga, ¿ok? Y qué triste es que hoy por hoy la sociedad se ha vuelto experta en etiquetar antes de conocer. ¿A quién le ha pasado a quién le ha pasado, quién ha vivido que le han pasado juicios por encima de usted sin haber conocido de usted? Oye, nada más te miran de arriba abajo, hacen un diagnóstico que yo no sé de dónde lo sacan y dicen lo peor de ti sin haberte conocido. Nada más porque alguien susurró a mi oído y yo, antes de darme la oportunidad, preferí creer a voces externas, ¿ok? Y estamos viviendo esto a diario, ¿ok? Mucha gente descarta antes de intentar, ¿ok?, poder dar ese paso que estamos hablando ahora. Y muchos quizás también entran en la dinámica de cerrar puertas antes de explorar posibilidades. Y desde pequeños, amados, desde pequeños, a usted, a cada uno de ustedes lo educaron de diferentes maneras, ¿ok? A usted le entregaron lo que sus padres quizás pudieron darle. Quizás pudiésemos pensar que quisieron entregar algo más, pero no pudieron. Porque esto es una cadena. Mis padres me entregaron todo, pero los padres de mis padres también pudieron entregar un poco. Y así consecutivamente nos vamos para atrás. Y nosotros que estamos actualmente en el presente, vamos a tratar de hacer lo mejor y entregar aún más por el conocimiento que nosotros tenemos hoy, lo que hemos adquirido hoy, lo que hemos aprendido hoy, lo que hemos comprendido hoy, para que quizás nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos o por lo que nosotros pasamos. Y desde pequeño muchos pudieron haber recibido este tipo de no. No eres tan bueno como nosotros. ¿Quién ha escuchado eso? Que quizás alguien le haya dicho es usted. O
te dijeron, ¿sabes qué? Tú no tienes lo necesario. O quizás tú no vienes del lugar correcto. O quizás no tienes los contactos correctos. O quizás no tienes la suficiente preparación. O quizás pudiste haber escuchado, oye, ¿sabes qué? No es tu tiempo. Y entonces hemos venido creciendo con estos no. Y con el tiempo, estos no dejan de ser sonidos externos, ¿ok? Y se convierten en creencias internas, ¿ok? Ya yo lo recibí, ya yo lo absorbí y hoy por hoy yo creo que no soy suficiente. Hoy por hoy yo creo que no funciono, que no sirvo, que no estoy capacitado, que no tengo las destrezas, que no tengo las habilidades, que no voy a tener éxito en esta vida. Y el problema no es tan solo lo que otros dijeron. El problema más grande es cuando nosotros comenzamos a repetirlo internamente. ¿Ok? Y hoy por hoy hay gente que no está limitada por falta de capacidad, amados, sino por exceso de palabras negativas sembradas en su alma. ¿Ok? Si tú y yo nos ponemos o nos sentamos con X o Y persona, y esa persona tiene quizás sintió la confianza de poder confesarnos algo, vamos a poder entender el porqué de las cosas en lo que está ocurriendo hoy. Yo les había dicho en algún momento, entiendo que se los dije, usted sabe que yo pues fui profesor de barbería y estilismo por 15 años más o menos. Y los estudiantes que recibe la pastora son chiquitos, pues yo los tenía grandes. De 16 para arriba. Y eran bien diversas las edades. Uno sentado de 16, otro tenía 20, el otro tenía 30, el otro tenía 50. Así estaba el salón. Y era triste yo poder ver el esfuerzo, con el esfuerzo que ellos trataban de enamorarse de una profesión o de algo que ellos entendían que les gustaba, pero ya internamente ellos estaban encarcelados, ya estaban prisionados con el pensamiento de que no lo voy a lograr. Entonces los veía y decían, es que esto no me sale, es que esto no funciona, es que esto no es para mí. Y mientras buscaba la manera de levantarles la autoestima, que quizás en ese ratito que estábamos juntos, podía poner en ellos un poquito de esperanza. Cuando llegaban al otro día, santo Dios, la lucha era más grande. ¿Ok? Y es el exceso de palabras negativas corriendo por sus oídos, entrando en su mente, entrando en su corazón. Y el mundo
puede emitir un veredicto. Pero ¿sabes qué, amado? El cielo tiene la sentencia final. ¿Ok? Aleluya. Y cuando Dios dice sí, oye, amados, no hay sistema, no hay rechazo, no hay traición ni pasado que pueda invalidarlo, ¿sabe? En 2 de Corintios 1:20 dice lo siguiente: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Ok? Y en este versículo nosotros podemos ver, en estos capítulos, podemos ver a Pablo escribiendo esto a una iglesia que estaba dudando, que estaba confundida, que estaba cuestionando autoridad. Y él les recuerda algo poderoso. Primero, que Dios no es inestable. ¿Ok? Dios no cambia de opinión según la temporada. Dios no promete hoy y lo que prometió hoy lo cancela mañana. Dios no es así. ¿Ok? Porque nosotros vemos en la palabra del Señor que cuando Dios promete, cumple. Y cuando Él promete, ya Él está decidido, ya Él decidió, ¿ok? Entonces el sí de Dios en nosotros no depende de nuestro apellido, no depende de nuestra temporada actual, no depende de tu perfección. ¿Sabes qué? Depende de su fidelidad. Gloria a Jesús. Y usted sabe qué, que aquí en esta tierra, si yo voy a ir a buscar trabajo, usted va a buscar trabajo, ¿qué te van a pedir? Un resumen, ¿verdad? Y el mundo nos evalúa por el currículum, ¿verdad? Pero en la palabra del Señor, Dios no nos confirma por la manera en que nos creó. ¿Ok? Vamos a ver el ejemplo de David rapidito. En este caso, quiero darle este ejemplo de un no dentro de la casa versus el sí del cielo. Y en 1 de Samuel 16, no es solo una historia de un joven pastor, ¿ok? Es la historia de alguien que fue invisibilizado. Cuando Samuel llega, Isaí presenta a todos sus hijos, menos ¿a quién? A David. ¿Ok? No fue considerado, no fue opción, no fue candidato. Ese no duele más que un rechazo externo. ¿Sabes por qué? Porque proviene del entorno donde se supone que crean en ti. Y eso pasa todos los días. Dentro de los hogares, de las familias, y vamos a hablar de aquí de Puerto Rico, porque nosotros vivimos en Puerto Rico. Pero también lo podemos ver en el mundo entero. No nos creemos ni en nosotros mismos, no creen en nosotros, nadie cree en nadie. Hay una porción, una Biblia, un versículo poderoso ahí en 1 de Samuel. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. ¿Ok? Y el problema de Isaí no era maldad, era percepción limitada. ¿Ok? El problema del entorno no siempre es intención, sino falta de visión. ¿Ok? David estaba en el campo, pero Dios ya lo veía en el trono. ¿Ok?
Y mientras nadie lo consideraba rey, ya Dios lo había ungido. Entonces, muchas veces nosotros tenemos temporadas donde estamos en anonimato. Y dentro de ese anonimato nosotros podemos estar, y usted puede estar, no en un olvido, sino en una preparación de parte de Dios, ¿verdad? Con usted. Y muchas veces podemos ver que quizás nadie nos ve, pero por otro lado podríamos entender que Dios nos protege. Como nos ha protegido a cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Y para un propósito. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan con usted. Hay propósitos con usted. Gloria a Jesús. Pero vamos a ver otro ejemplo rapidito. Vamos a ver a José. Usted conoce toda la historia de José. Y también él tuvo un no de la traición, ¿verdad? El no de la traición versus el sí del destino. Y aquí también nosotros podemos ver otro ejemplo donde José no fue rechazado por extraños. ¿Ok? Fue traicionado por su propia sangre. Sus hermanos no solamente le dijeron que no, ¿verdad? Sino que intentaron matar el sueño. Ya usted sabe, a través de la historia, lo lanzaron al pozo, lo vendieron, lo olvidaron. Fue acusado falsamente, fue encarcelado injustamente. Y cada etapa de José, cada etapa que vivía José parecía una cancelación. Pero a través de la historia nosotros podemos ver que en realidad era una transición. ¿Ok? En Génesis 50:20 dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Y en este caso Dios no evitó el proceso, sino que Dios lo usó. Nosotros podríamos ver o entender o visualizar o imaginar lo doloroso que fue ese pozo. ¿Cuántos han sido arrojados en un pozo aquí? Yo no. Pero también fue el primer paso y el destino, ¿verdad?, hacia ese palacio. El encarcelamiento de José fue injusto, pero fue el lugar donde conoció al copero que lo conectaría con Faraón. Y lo que parecía retraso era posicionamiento. ¿Ok? Y nosotros podemos entender a estas alturas que algunos no son negaciones. ¿Ok? Son redirecciones. Porque no todos los no son malos. ¿Ok? Pero vamos a ver otro ejemplo rapidito. El de Jesús. El no del rechazo versus el sí de la redención. En Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y a lo suyo no lo recibieron. Así que el Mesías prometido, el Salvador esperado, rechazado. No creyeron en él, lo criticaron, lo juzgaron, lo condenaron. Gloria a Jesús. En Isaías 53 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Pero aquí lo extraordinario es que el rechazo no fue derrota, fue parte del diseño redentor. La cruz no fue fracaso, sino cumplimiento. Y el no de los hombres activó el sí eterno de la salvación. Si Cristo fue rechazado y aún así cumplió propósito,
yo quiero entender y comprender que quizás los rechazos que pudimos haber recibido en algún momento de nuestra vida no significó una cancelación, ¿ok? Porque hoy por hoy, lamentablemente, hay mucha gente que está o sigue paralizada por palabras antiguas, palabras pasadas, que tuvieron sí mucho efecto, ¿ok? Muchos efectos secundarios, críticos, que quizás muchos hasta el día de hoy no han podido superar. Y ya pueden tener 50, 60 años y todavía están recordando el pasado que los marcó. Y no han podido superarse sobre eso. No han sanado, no han olvidado. Y esto los ha paralizado. Y es triste poder encontrarse con vidas que también delante del Señor son almas de salvación con propósitos eternos. ¿Ok? Quizás un maestro que te dio clase, quizás se le pudo haber zafado. Con cuál haya sido la intención, no sé. Pero quizás pudo haberte dicho que no eres capaz. Como había mencionado al principio, un familiar pudo haberte dicho que no servías. O un líder quizás hasta se le zafó y dijo que tú no tenías potencial. Un fracaso que hayas tenido en la vida pudo haberte hecho sentir insuficiente. Pero lo que me gustaría que entendiéramos en esta hora es que ese no que escuchaste en algún momento dado no define el sí que ya Dios declaró sobre ti. Y por eso al principio comencé diciendo en la manera en que nosotros pudimos haber sido afectados por cualquier persona, cualquier grupo, que fuimos rechazados en algún momento, que quizás nos alejaron, nos apartaron por lo que escuchamos. Y eso a mucha gente hoy por hoy no les ha ayudado a poder cumplir, ¿verdad? Con su vida. Y me gustaría poder ver cómo Dios ha de levantar nuevamente a todas estas vidas. Me gustaría ver esa manifestación del Espíritu en todas esas vidas, ese avivamiento, gloria a Jesús,
en todas esas vidas, que los levante y los fortalezca y les ayude a ver la vida de otra manera. Porque nosotros no estamos en esta tierra para juzgar, no estamos en esta tierra para criticar, para hundir a nadie. Jesús, Dios envía a Jesús, y lo hemos hablado en diferentes predicaciones. Jesús no vino aquí a la tierra a condenar al mundo, solamente vino a salvar lo que estaba perdido. Y la gente cansada de recibir un no y un rechazo, todavía hoy por hoy, se está utilizando la palabra de Dios para condenar a las vidas. Y hay mucha gente que no quiere llegar a la iglesia, no quiere pisar una iglesia, ¿ok? Porque pagamos todos justos por pecadores. Amén. Y me gustaría, ¿verdad?, que las personas pudieran reconocer que también la palabra del Señor nos invita a nosotros que nos dice que nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios. Dice, cada uno va a rendir cuenta a Dios. Y mucha gente anda hablando una verdad que está lastimando vidas, ¿ok? Por eso le dije al principio que hay muchas cosas externas que nos inquietan, y a mí me inquietan y me preocupan. Pero yo no puedo cambiar el mundo, y usted no puede cambiar el mundo. Usted sí, como enviado y enviada de Dios, usted tiene ese llamado a sembrar una semilla, una palabra de amor en el corazón de la gente. Y demostrarle quién es Cristo a través de usted, de lo que hizo por ti. A mí me gustaría saber si la gente reconoce la palabra de Dios cuando dice en Romanos 14, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, para abreviarlo rapidito. Cuando en 2 de Corintios dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sabe? Antes de yo decir algo malhiriente a alguien, yo tengo que ver cómo está mi condición de mi vida personal. Y la palabra nos lleva a eso, a mirarnos a nosotros mismos. Y a través de la palabra de Dios, nosotros poder darle vida, porque eso es la palabra. La palabra es vida. Y debemos, ¿verdad?, nosotros poder seguirle entregando en oración, en petición, a todas estas personas que nosotros conocemos, que hoy andan sin fe y sin esperanza. Hay que seguir orando, ¿verdad?, para que el Señor haga su obra perfecta. Porque
yo me sigo aferrando, ¿verdad?, en ese versículo poderoso también, porque toda la palabra es poderosa, que dice e indica que la venida del Señor se ha retardado un poco porque Dios, ¿verdad?, procura que todos lleguemos al arrepentimiento y que todas las vidas, ¿verdad?, puedan reconocer, ¿verdad?, que Cristo es el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Gloria a Jesús. Y que después de esta vida terrenal hay otra vida y una vida en abundancia. Gloria a Jesús. Que también podamos creer que los que hayan muerto primero en Cristo, ellos van a resucitar en la segunda venida, se van primero, se levantan, y los que hayamos quedado seremos levantados juntamente con ellos. Quiero seguir creyendo que la palabra tiene el poder para transformar todas las vidas, aún estando en la condición que estemos, porque nadie es santo aquí en la tierra, no hay justo aquí en la tierra, todo el mundo tiene fallas. Porque si fuéramos santos, no estuviéramos aquí. Y yo le decía a mi esposa los otros días, porque empezamos a ver un cantito de la serie de Génesis, y vimos al ángel más hermoso que el cielo tenía. Y yo le decía, wow, hasta en el cielo había pecado. José, hasta en el cielo había pecado. ¿Tú no viste ese ángel cómo quiso destronar y sentarse en el trono de Dios? Usurpar el trono de Dios. No le dejó pasar ni una. Ups, vamos, para abajo. Y se llevó una cuarta parte de los ángeles, de la creación de Dios, que también fue capaz de llevarse envuelto a todos sus ángeles. Entonces nos sorprendemos nosotros por todas las cosas que pasan aquí en la tierra. Oye, somos sentimentales, ¿verdad que sí? Tenemos sensación, ¿verdad? Y nos impacta las cosas que vemos. Pero los que creemos en la palabra de Dios desde el inicio, estamos viendo esto. Su creación perfecta. Adán, Eva. Y por ahí pues se dejaron llevar. Fueron destituidos, cayeron, pecaron. Y hasta el sol de hoy pues estamos viendo toda esa repercusión, ¿verdad? De todo eso que pasó en el inicio. Pero prediquemos amor. Prediquemos redención, prediquemos salvación. Hay que seguir orando, amados. Quería, ¿verdad?, entregarle estas cortas palabras. Gloria a Jesús. Que el pasado siga obstruyendo su presente, y menos que afecte su futuro. Que ustedes dejen que Dios sea Dios en su vida, en su corazón. Que día a día usted le pida al Señor que le muestre. Porque usted quiere ver algo diferente. Queremos soñar diferente, queremos vivir diferente, queremos tener experiencias diferentes, queremos caminar diferente. Ya estamos cansados de lo mismo, estamos cansados de que el pasado siga obstaculizándome. Estoy cansado de que el pasado ya se mantenga ahí vivo en mi presente. Gloria a Jesús. Y que nosotros le podamos entregar todo eso al Señor, para que nos ayude a sobresalir y a seguir hacia adelante.
Que nosotros podamos seguir creyendo en nosotros mismos y seguir creyendo que Dios está con nosotros y que seguirá con nosotros hasta el fin de los días. Que Dios siempre siga bendiciendo su palabra. Gloria a Jesús. Y hasta aquí mi parte. Así que Dios les bendiga a todos los hermanos, ¿verdad?, que se conectaron en esta hora. Y esperemos verle el domingo a las 9 de la mañana. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a ponernos de pies, amados.